Recuerdo la primera vez que nos conocimos, la energía y la alegría que nos rodeaban. Steve era carismático y confiado, con ojos llenos de sinceridad y amabilidad. Nos cruzamos por primera vez en una exhibición de arte universitario, donde su ojo agudo para el detalle provocó una conversación sobre pinceladas y la finura de la pintura al óleo. Nuestra conexión fue instantánea, y lo que comenzó como una charla casual pronto se convirtió en innumerables tardes juntos, compartiendo sueños de una vida construida sobre el amor y la simplicidad. Creamos una vida llena de risas, apoyo y momentos tácitos que lo significaban todo. A medida que pasaron los años, las responsabilidades de la vida familiar se hicieron más pesadas. Nuestros días se llenaron de alegría y caos, gracias a nuestros 3 maravillosos hijos. Atesorábamos los momentos, pero las demandas gradualmente erosionaron el tiempo que teníamos el uno para el otro. Steve, siempre el artesano devoto, se volcó en su negocio, trayendo orgullo y agotamiento a nuestro hogar. Mientras tanto, yo equilibraba mi carrera y la maternidad, sintiendo que mi identidad se desvanecía en un ciclo interminable de tareas y sacrificios. Al acercarme a la entrada del barco, mis hijos saludaban emocionados, sus gritos felices llenando el aire. Cubriendo mis ojos con las manos, fingí no verlos y dije con sorpresa fingida, ¿cómo llegaron aquí? Sorpresa, mami, dijo Steve, mi esposo, con una sonrisa cómplice. Pensamos en venir a despedirte. Le devolví la sonrisa. ¿Dónde está Edna?, pregunté. Probablemente ya está a bordo, respondió Steve. Decidimos que era mejor no intentar encontrarnos en todo este caos. Los niños clamaban por mi atención, sus voces superpuestas de emoción. Me agaché y abracé a la pequeña Trixie, quien a sus 3 años acababa de dejar los pañales pero aún tenía los brazos y piernas regordetes de una niña pequeña. Al igual que su hermana mayor, era una parlanchina, su ceseo la hacía aún más encantadora. ¿Vas a subir a ese gran barco?, preguntó Trixie, sus amplios ojos azules brillando con curiosidad. Sí, lo haré, dije, sonriéndole. ¿Qué vas a hacer allí?, insistió. Hay natación, películas, un gimnasio e incluso una cafetería, expliqué. Así que estaré bastante ocupada. Quiero ir de crucero contigo, mami, dijo Trixie con seriedad. No esta vez, cariño, respondí, acariciando suavemente su mejilla. Pero quizás algún día vayamos todos juntos, ¿de acuerdo? Katie, ahora alta y esbelta, intervino. ¿Cuánto tiempo estarás fuera, mami? Era difícil creer que hace solo 2 años se veía igual que Trixie. Le besé su pequeña nariz. 5 días y 4 noches. Volveré el viernes por la tarde. El labio inferior de Katie formó un pequeño puchero. No, no, Angelito, dije suavemente. Todo estará bien. Volveré antes de que te des cuenta. Te extrañaremos, mami, dijo Charlie. A sus 8 años, era mi pequeño hombre. Se parecía mucho a mí pero tenía la naturaleza seria y diligente de Steve. Yo también los extrañaré, respondí, abrazándolos fuertemente. Pero papá los cuidará. Charlie asintió. Lo sé, pero también te queremos en casa. Oh, los amo a todos tanto, dije, dándoles otro apretón. Trixie y Katie giraron y rieron mientras Charlie permanecía estoico. Me puse de pie y alcancé mi equipaje de mano con ruedas, mi otra maleta ya estaba a bordo. Al girarme para besar a Steve, me di cuenta de que no estaba por ningún lado. ¿Niños? ¿Ven a papá?, pregunté, escaneando la multitud. Sus pequeños ojos buscaron pero no podían ver a través de la multitud. Miré mi reloj, quedaban 5 minutos. Mi corazón latía más rápido. Llamé al número de Steve, pero fue al buzón de voz. Steve, ¿dónde estás? Necesito abordar. Por favor, vuelve. Los niños me miraron, sus expresiones volviéndose ansiosas. Forcé una sonrisa. Estoy segura de que solo se alejó por un momento. Volverá pronto. ¿Qué van a hacer con papá mientras yo no esté?, pregunté, tratando de aligerar el ambiente. Vamos a la piscina, dijo Trixie, sus ojos iluminándose. Papá dijo que podríamos ir a McDonald's a cenar una noche, agregó Katie. Oh, ¿de verdad?,
bromeé. Solo una noche, ¿de acuerdo? Katie se rió, girando. Vamos a jugar mini golf mañana, dijo Charlie seriamente. ¿Vas a ganarle a papá otra vez?, pregunté. Charlie se encogió de hombros. Creo que me deja ganar. Mi corazón dolió ante su perspicacia. Aún tienes que hacer tus tiros, dije, repitiendo el consejo habitual de Steve. Si haces tus tiros, no importa lo que haga papá. Charlie sonrió levemente y lo abracé de nuevo. ¿Dónde estaba Steve? Escaneé el área y noté a dos hombres uniformados dirigiéndose hacia la rampa del barco. Me apresuré, vigilando a los niños. Disculpen. Tengo mi tarjeta de embarque, pero mi esposo no ha regresado y no puedo dejar a mis hijos. ¿Podrían esperar un par de minutos más? El hombre más joven miró al mayor. Podemos darle un minuto más, pero eso es todo. Gracias, dije, marcando de nuevo el número de Steve. Buzón de voz. Mi frustración creció. Steve, estoy a punto de perder el barco. Por favor, date prisa, susurré, intentando una vez más sin respuesta. Los marineros intercambiaron miradas mientras me encogía de hombros disculpándome. Estoy segura de que volverá. Sabe que tengo que abordar. Lo siento, señora, dijo firmemente el hombre mayor. Necesitamos que el barco zarpe. Rápidamente envié un mensaje de texto, perdí el barco. Volviendo a los niños, llamé a Steve de nuevo. Gracias, Steve, murmuré mientras la pasarela se retiraba. Perdí el barco. Espero que tengas una buena razón. Observé el barco alejarse, la decepción inundándome. Mi teléfono vibró con un texto. Oh no. ¿Qué pasó? Respondí rápidamente. Más tarde. Tenía que estar allí para mis hijos. Los reuní y los llevé a un banco sombreado para esperar a Steve. Mami, ¿no vas a subir al barco?, preguntó Katie. No hoy, cariño. ¿Por qué?, insistió. Tu papá fue a algún lugar y no podía dejarlos solos, dije. No sentía ganas de defender a Steve en ese momento. Últimamente, había estado actuando como un verdadero idiota. Algunas noches se quedaba tarde en el trabajo, y aunque intentaba ser atento con los niños, estaba claramente distraído. Las conversaciones entre nosotros eran mínimas. En lugar de pasar las tardes con nosotros como antes, se iba al bar de Tony o trabajaba en el jardín hasta el anochecer. También estaba pegado a su teléfono más de lo habitual. Una mañana, la curiosidad me venció y revisé para ver con quién estaba enviando mensajes, solo para descubrir que había añadido una contraseña a su teléfono. ¿Me está engañando?, me pregunté ansiosamente. Pero eso no parecía propio de Steve. Siempre había sido tan confiable. Aún así, algo había cambiado. Y ahora esto. Sabía cuánto esperaba este crucero. Un descanso de los roles interminables de ser madre, esposa, empleada, hija y todo lo demás. 5 días libres para mí no parecían irrazonables, susurré, recordando lo emocionado que estaba cuando lo mencioné por primera vez en abril. Pero luego puso una traba en los planes. Katie, ¿puedes esperar un poco más?, pregunté después de un tiempo. Estoy cansada, suspiró. Intenté llamar a Steve de nuevo, pero fue directamente al buzón de voz. Mi irritación dio paso a una ansiedad creciente. ¿Dónde podría estar?, murmuré. No queriendo preocupar a los niños, los mantuve entretenidos con preguntas y juegos inventados. Pero eventualmente, cada niño alcanza su límite y nosotros habíamos alcanzado el nuestro. Está bien, es hora de ir a casa, dije poniéndome de pie. ¿Pero cómo, mami?, preguntó Katie, luciendo preocupada. Tomaremos un Uber, respondí, dándome cuenta de que no tenía las llaves del auto de Steve. Mientras pedía un Uber, dije, será un viaje corto y al conductor no le importará. Traté de tranquilizarme mientras esperábamos y luego nos dirigimos a casa. Cuando llegamos, llamé a Steve de nuevo. Steve, por favor llámame y déjame saber que estás bien. Estoy llevando a los niños a casa, así que vuelve tan pronto como recibas esto. El auto de Steve no estaba a la vista, aunque podría haber estado estacionado en el garaje.
Si estaba en casa, no se veía por ningún lado. Estaban irritables pero tranquilos mientras los llevaba adentro. Acosté a Trixie, esperando que durmiera una siesta después de los eventos de la mañana, aunque no siempre lo hacía. Katie encendió Disney y Charles se retiró a su habitación, cerrando la puerta. Dejé mi maleta con ruedas en nuestro dormitorio y fui al baño, enviando algunos mensajes de texto mientras me sentaba. Lo siento, Steve y los niños vinieron, él desapareció, no pude dejar a los niños. Un emoticón triste apareció en respuesta. Entiendo. Respondí con mi propio emoticón triste y me dirigí a la cocina por un refrigerio y té helado. Al principio, no lo noté. Pero mientras me sentaba en la mesa preguntándome dónde podría estar Steve, mi corazón se hundió. Su teléfono, con su distintiva funda plateada, estaba en el centro de la mesa. Sabía que era de Steve, perfectamente alineado con los bordes de la mesa, mostrando su naturaleza detallista, un rasgo esencial para un pintor de primer nivel. Pero lo que me congeló fue la vista de su anillo de bodas descansando sobre la pantalla oscura del teléfono. ¡Maldición! Corrí a nuestro dormitorio y vi que la mayoría de su ropa había desaparecido. Su tableta no estaba en la mesa de noche, y una mirada al salón confirmó que su laptop y todos nuestros archivos también habían desaparecido. Parecía que mi matrimonio había terminado. Las lágrimas brotaron, pero sabía que no cambiarían nada. También sabía que Steve estaba destrozado. No era del tipo que huía, así que si no podía enfrentarme, era porque lo habría roto. A pesar de todo, lo amaba profundamente. Steve era una persona increíble, un amante maravilloso y un compañero confiable que había sacrificado su comodidad por mí durante nuestros 11 años juntos, 9 como marido y mujer. Era terco y se enfocaba intensamente en las tareas, a veces a mi costa, pero aún así obtenía mi voluntad la mayor parte del tiempo. Podía ser impulsiva y propensa a la ira, pero él me equilibraba con su naturaleza calma y estable, que había necesitado, especialmente antes de tener hijos. Steve era un artesano talentoso. Su negocio de pintura prosperó después de un par de años difíciles gracias a su combinación de creatividad, habilidad y responsabilidad. Ahora tenía una lista de espera gracias a comentarios elogiosos. También era un padre excepcional, infinitamente paciente con nuestros hijos. Y ahora se había ido. Entonces, ¿por qué estaba tratando de escapar en un crucero con Chad Mayberry? Trabajaba como asistente dental porque me permitía estar allí para los niños después de la escuela o la guardería y estar en casa a las 2 de la tarde cuando salían. Chad comenzó en la oficina hace unos 10 meses durante un periodo en que Trixie estaba en sus terribles 2 años y Katie se estaba adaptando al preescolar. Ella era tan afectuosa. Charlie era más reservado pero aún necesitaba mi atención. Las demandas eran implacables. El negocio de Steve no lo consumía todo, pero a menudo llegaba a casa cansado y distraído. Se animaba para los niños, pero cuando los acostábamos, estaba agotado. Probablemente yo también lo estaba. Tratábamos de reservar tiempo para nosotros, pero era difícil. Una cita mensual los sábados por la noche parecía insuficiente. El sexo los viernes se convirtió en una rutina y la espontaneidad era un recuerdo distante. Aunque teníamos la vida que queríamos, se sentía asfixiante. No resentía a Steve ni a los niños, pero resentía cómo vivíamos. No estaba lista para conformarme con la vida predecible que tenían mis padres. Chad, por otro lado, estaba casado pero sin hijos. Él y su esposa parecían vivir con más libertad, ambos trabajaban en campos profesionales y podían permitirse emocionantes viajes frecuentes, a menudo por separado. La primera vez que hablé con Chad después de su extracción de muelas del juicio, acababa de regresar de hacer senderismo en el Gran Cañón con sus amigos de la universidad. Mientras tanto, Silvia estaba en Santa Fe asistiendo a una exhibición de arte con su mejor amiga. Chad tenía un sentido del humor agudo y le gustaba bromear, incluso burlándose de mí. No solía almorzar debido a mi trabajo de medio tiempo, pero él se unía a mí en la cocina para un refrigerio a media mañana. A menudo hablaba de mi familia y a veces me quejaba de cómo me daban por sentada. Envidiaba su estilo de vida despreocupado, ingresos disponibles y responsabilidades mínimas. Tomemos un paseo mañana, sugirió con una sonrisa.
Podemos ir a la playa para almorzar y volver a tiempo para que recojas a los niños. Eso es lo que hicimos. Fue un cambio refrescante de mi rutina. Una conversación con un adulto y sin expectativas. No tenía que repetirme ni pensar en nadie más que en mí. Chad condujo, permitiéndome relajarme, y los meseros me servían en lugar de que yo sirviera a todos los demás. Aprecié el descanso, y esa noche en casa con mi familia me sentí mejor que en mucho tiempo. Steve notó mi sonrisa y terminamos teniendo cercanía a mitad de semana por primera vez en meses. Me sentí tan feliz, abrazando a Steve fuertemente, casi llorando por lo mucho que lo amaba. Un par de semanas después, Chad sugirió otro almuerzo, que pronto se convirtió en una rutina regular. La mayoría de las veces tomábamos un sándwich o ensalada y charlábamos en el parque, pero en días cuando no teníamos citas por la tarde, nos aventurábamos más lejos. Me gustaría decir que Chad me persiguió, pero ese no fue el caso. Dejé que sucediera. Aún así, el resultado fue mutuo. Un día en el almuerzo, mencionó a Steve. Creo que paso más tiempo a solas contigo que él. Tal vez esté cansado de mi encanto, eso sería una lástima, dijo, mirando mi pecho. Tu encanto es considerable. Me ruboricé. Tú también tienes tu propio encanto, respondí, sonriendo mientras miraba su regazo, levantando una ceja. Y con eso, el sexo se convirtió en una opción tácita. Nuestro coqueteo juguetón se intensificó y comencé a ver a Chad como un posible amante. Era atractivo de una manera llamativa. Steve era un estudiante alto y delgado con hombros anchos, ojos azules brillantes y manos ásperas. Seguimos reuniéndonos para almorzar una o dos veces por semana hasta que una serie de cancelaciones interrumpió nuestra rutina. ¿Quieres ir a la playa?, preguntó Chad un día, sonriendo. En lugar de ir a nuestra cafetería habitual junto al muelle, entró en un motel junto al mar. Me gustaría experimentar tu encanto, dijo, ojos llenos de deseo. La idea de él me excitó y terminamos teniendo sexo. Solo duró una ronda, pero se tomó su tiempo. No fue tan bueno como mis mejores momentos con Steve, pero fue lo suficientemente bueno. Tuvimos 1 hora y media, que fue suficiente para evitar sentirnos apresurados. Me sorprendió no sentirme culpable. Vi mi tiempo con Chad como un descanso de la vida real. No afectó mi matrimonio, excepto que alivió algo de mi estrés. Amaba a Steve completamente. Chad era solo como una sesión de gimnasio o un masaje relajante. Nunca hacíamos planes para nuestros encuentros, dejando que nuestros horarios y el destino decidieran durante esos primeros meses. Pero pronto el consultorio se volvió más ocupado y las citas de pacientes se volvieron más consistentes. Pasaron 6 semanas sin oportunidades. Entonces empezamos a hablar de tomar un crucero corto. Será un buen descanso para ambos, dijo Chad, reclinándose en su silla. Se lo mencioné a Steve después de que los niños se fueron a la cama. Cariño, Edna del trabajo ganó un crucero al Caribe para 2, dije. Acaba de romper con su novio y me pidió que fuera con ella. ¿Qué piensas? Steve pareció sorprendido. ¿Cuándo? En unas 6 semanas, la primera semana de junio. ¿Por cuántos días?, preguntó. Chad y yo no lo habíamos decidido aún, así que supuse. 5 días, creo. Asintió lentamente. Eso suena como una gran idea. Has estado trabajando muy duro. No lo digo lo suficiente, pero gracias por todo lo que haces por nuestra familia. Me abrazó con sus brazos fuertes y largos, haciéndome sentir la mujer más afortunada. Lo amaba tanto que lo llevé a nuestro dormitorio y compartimos un momento íntimo. Cuando estaba con Steve, nunca pensaba en Chad. No había necesidad. Steve era mi realidad. Chad era solo un poco de diversión. Elegimos junio para tener tiempo de convencer a nuestros cónyuges. Elegí a Edna como mi tapadera porque Steve nunca la había conocido. Y Chad dijo que Jeremy era su coartada. Ni Steve ni Silvia se opusieron. Mirando hacia atrás, sin embargo, tal vez 6 semanas fueron demasiado tiempo. No sé cómo Steve se enteró, pero juzgando por su cambio de comportamiento, lo descubrió bastante rápido. Una vez que supo sobre Chad y yo,
Me pregunté si orquestó el anuncio de Katie de que estarían en el muelle para sorprenderme. Chad y yo teníamos que abordar el barco por separado. Ahora, mirando el teléfono de Steve y su anillo de bodas dejado tan deliberadamente, me sentí perdida. Parecía que estaba a punto de convertirme en madre soltera, con poco tiempo para nada más que cuidar de los niños. Si pensaba que la vida antes era agotadora, sospechaba que hacerlo sola sería aún más difícil. Maldición. Respiré hondo y comencé a hacer llamadas, comenzando con su hermano. Hola Paul, ¿has visto a Steve hoy? No, respondió con cautela. Mi pecho se apretó. ¿Estaba ocultando algo porque sabía? ¿O solo estaba paranoica? Está bien, gracias. Si sabes de él, por favor pídele que me llame. Repetí conversaciones similares con sus padres, su hermana Beth y su primo, llenas de respuestas vagas que solo aumentaron mi ansiedad. En un momento, los niños vinieron a buscarme, así que cambié al modo mamá y serví la cena. Durante otra comida de macarrones con queso y zanahorias baby, sus alimentos naranjas favoritos, Katie habló de repente. ¿Dónde está papá? Dijo que estaría en casa esta semana. Forcé una sonrisa. Nuestros planes cambiaron, cariño, pero estoy aquí ahora. ¿Pero dónde está papá?, insistió Katie. Siempre viene a casa para cenar. Me volví hacia mi hijo mayor, esperando alguna idea. Charlie, ¿sabes dónde está papá? Charlie me miró seriamente y negó con la cabeza. No. Le creí. Steve nunca involucraría a los niños en problemas de adultos. Logré sonreír y dirigí la conversación hacia sus campamentos de verano. Pero por dentro, mi pánico creció. Después de limpiar y acostar a las niñas, dejé que Charlie leyera en su habitación por media hora extra. Cuando finalmente encontré algo de tranquilidad, escribí un correo electrónico a Steve y lo envié a sus cuentas personal y de trabajo. Mi querido Steve, te herí profundamente y lo siento mucho. Te amo sin importar lo que puedas pensar sobre mis acciones. Por favor, vuelve a casa, te necesito. Pero si no es por mí, por favor vuelve por los niños. Ya están preocupados porque te perdiste la cena y solo se asustarán más cuanto más tiempo estés fuera. Por favor, vuelve con tu familia. Te amo y solo a ti. No dormí esa noche, esperando ansiosamente una respuesta. Cuando recibí un mensaje de texto de Chad preguntando cómo estaba, lo ignoré. Para las 10 de la noche me obligué a acostarme, sabiendo que necesitaba descansar por el bien de mis hijos. Al día siguiente, todavía no había respuesta de Steve, solo una llamada de su hermana Beth. En el momento en que respondí, la voz de Beth estalló. ¿Qué te pasa? Disculpa, ¿qué quieres decir?, tartamudeé, sorprendida. Mi hermano puede ser despistado y olvidar la mitad de lo que le pides en la tienda porque se niega a escribir una lista. Pero es un buen hombre. El mejor hombre que conozco. Entonces, ¿por qué le estás engañando? Yo, no sé de qué estás hablando. ¿Qué te dijo Steve?, pregunté, mi voz temblando. Steve no me dijo nada, replicó Beth. Paul lo recogió de la cárcel por ebriedad esta mañana. Estaba hecho un desastre. Labio partido. Moretones por todas partes. Le dijo a Paul que ya no lo amas porque le estás engañando con un compañero de trabajo. Mi corazón se hundió, destrozándose por Steve. Nunca había sido de beber mucho, y mucho menos meterse en una pelea. ¡Oh Dios! ¿Qué hizo? ¿Qué he hecho?, susurré. ¿Beth está con Paul ahora? No lo sé, respondió Beth, su tono duro e incrédulo. Pero, ¿cómo pudiste engañar al mejor hombre del mundo? No tenía respuesta. Colgué, mi mente girando con culpa y pánico. ¿Cómo pude engañar a Steve? El pensamiento que cruzó por mi mente fue que, a mis ojos, no lo había hecho. Mi relación con Chad se sentía separada de mi matrimonio. Era una tontería, lo sabía. Un matrimonio, cuando es correcto, debe ser completo e inquebrantable. Sin pausas, sin escapes temporales. Podría ser cansado, pero ese vínculo no debe romperse. De lo contrario, te quedas con cenizas y parientes enojados. Ahora, finalmente lo entendía.
Saber que había roto a un buen hombre al que amaba, necesitaba encontrarlo y tratar de arreglar las cosas. Llamé a Poe, pero no respondió. Luego llamé a los padres de Steve. Pensé que mi conversación con Beth fue difícil, pero no fue nada comparado con lo que la madre de Steve tenía que decir. Hola. Hola, Margaret. ¿Está Steve contigo?, pregunté. Todo lo que escuché fue un sollozo, luego silencio. Margaret, ¿estás bien? Más silencio. ¿Estás ahí, Margaret? Una voz temblorosa finalmente respondió. Estaba tan feliz cuando te encontró. Pensé que eras lo mejor que le había pasado a mi hijo. Era tan feliz. Pero fuiste lo peor. La línea se quedó en silencio de nuevo, y supe que había terminado de hablar. Rayos. Si Trixie no hubiera entrado pidiéndome que le atara un lazo al vestido de su muñeca, podría haberme derrumbado allí mismo. Pero tenía niños que cuidar. Así que sonreí y pasé el día. Mis hijos eran inocentes y sabía que tenía que proteger esa inocencia tanto como pudiera. Esto duró otro día. Los niños se volvieron más confundidos y molestos por la ausencia de Steve. Finalmente les dije que su papá se estaba quedando con su hermano. Traté de tranquilizarlos diciéndoles que los amaba, pero que necesitábamos un tiempo separados. ¿Papá va a volver a casa?, preguntó Charlie, luciendo preocupado. Por supuesto, cariño. Necesitamos hablar sobre algunas cosas. Pero él los ama a ustedes y a sus hermanas mucho. No estará fuera por mucho tiempo. Los ama. Eso espero. Su respuesta me perforó y forcé una sonrisa. A veces los padres pelean y necesitamos resolverlo para poder ser felices de nuevo. Pero pase lo que pase, siempre los amamos. Asintió seriamente y se alejó. Mi corazón se rompió de nuevo sabiendo lo protectora que era la familia y amigos de Steve con él. Mi secreto permanecía oculto. Steve estaba profundamente herido, pero nadie me daba una pista sobre dónde estaba. Su familia y amigos, cuando no evitaban mis llamadas, estaban congelados en silencio. Nadie decía nada sobre él. Dejé mensajes con las pocas personas que aún estaban dispuestas a hablar conmigo, suplicando que Steve me llamara o al menos arreglara una reunión con los niños. Solo me permitía llorar cuando los niños no podían escuchar. Y cuando lo hacía, eran lágrimas amargas. Habíamos sido perfectos juntos. Y ahora eso se había ido para siempre. 5 vidas fueron afectadas directamente, con incontables otras impactadas indirectamente. Y todo fue mi culpa. Para el jueves por la noche, mi esperanza se había ido. No tenía más ideas y me resigné a esperar a que Steve diera el primer paso, preguntándome cómo y cuándo sabría de él, rezando para que no fuera a través de un mediador con documentos legales. Me fui a la cama sintiéndome más derrotada que nunca. Estaba claro que no tenía aliados entre los que lo apoyaban. Nadie hablaba de equilibrio, paciencia o perdón. Aunque no esperaba perdón, había esperado que tal vez quedara suficiente amor para una respuesta, incluso si era de enojo, pero todo lo que obtuve fue silencio. El viernes por la tarde sonó el teléfono. Mi corazón dio un salto pero se hundió cuando vi quién llamaba. Dudé pero decidí enfrentar todo de frente ahora que Steve se había ido. Hola, Chad, dije. Silvia se enteró, dijo Chad sin rodeos. Me entregaron los papeles de divorcio tan pronto como bajé del barco hoy. Cerré los ojos, respirando profundamente para calmarme. Steve nos dejó. No tengo idea de dónde se fue. Maldición, murmuró Chad. ¿Cómo se enteraron? No lo sé, respondí. Pero creo que Steve lo supo en el momento en que le conté sobre el crucero. Ha estado actuando extraño durante semanas. Lo que sucedió en el muelle fue deliberado. Me dejó con los niños para que no pudiera abordar el barco. Estoy segura de que se fue a casa, empacó sus cosas y se fue mientras esperábamos. Hubo una pausa mientras trataba de procesar todo, el silencio pesado entre nosotros. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Quieres que vaya?, ofreció Chad. Eso sería una idea terrible, dije firmemente. No te culpo. Ambos tenemos la culpa, pero preferiría no volver a verte.
Seré profesional en el trabajo, pero fuera de eso, por favor no me contactes. ¿Es realmente como te sientes acerca de mí?, preguntó. Amo profundamente a mi esposo. No sé por qué hice esto contigo, pero me costó todo lo que valoraba, mi vida con Steve y nuestros hijos. No quiero recordatorios de mi error. Entiendo, dijo Chad después de un momento. Pero si alguna vez cambias de opinión, estoy aquí. No renuncio a amigos o amantes. Adiós, Chad, dije, terminando la llamada. Amantes. Aparentemente, todos menos yo lo veían de esa manera. Pero nunca lo amé. Ni por un momento. Solo amaba a Steve. Y ahora, él nunca volvería a creer eso. El fin de semana fue horrible. Steve seguía sin poder ser contactado y los niños se volvían cada vez más inquietos. Trixie tuvo 2 accidentes el viernes por la noche y Katie tuvo pesadillas, terminando en la cama conmigo el sábado. Charlie, como siempre, permaneció estoico y fuerte, lo que solo me hizo sentir peor. Podía sentir su dolor y vergüenza y no pasó mucho tiempo antes de que se desbordara sobre Steve. Debía estar devastado, y yo era quien había hecho que todo se derrumbara. No solo una herramienta, yo era la mano que la empuñaba. Este era el hombre al que había prometido amar y cuidar para siempre, y lo había roto sin dudarlo. Una vez leí que todos son el héroe de su propia historia. Demostré ser la excepción. Había sido cruel con quien debería haber importado más. En cambio, me puse a mí misma en primer lugar. Quería huir, desaparecer donde nadie pudiera encontrarme. No cambiaría lo que había hecho, pero al menos no tendría que enfrentar el juicio diario que merecía. Pero no podía. Mis hijos necesitaban que estuviera completamente presente, sin importar qué. Con Katie acurrucada a mi lado en la cama, decidí ser la mejor madre que pudiera, apartando mi dolor, culpa y arrepentimiento, para centrarme en cuidar de Charlie, Katie y Trixie. Puede que ya no fuera la esposa de Steve, pero aún podía ser la mejor mamá para nuestros hijos. Cuando me desperté el domingo por la mañana, una nueva determinación me llenó. Hice waffles, tocino y jugo de naranja para los niños y los acomodé frente al televisor. Una vez que limpié la cocina, llamé a Beth. Era el único miembro de la familia de Steve que respondía, incluso si usualmente era para regañarme. ¿Qué quieres ahora?, espetó Beth al responder. ¿No has hecho suficiente ya? Sé, Beth. Sé lo que hice y tú y Steve no lo merecían. Pero él necesita estar con los niños. Los necesitan y él los necesita también. Podemos ayudarlo a comenzar a sanar, y eso comienza pasando tiempo con los niños. ¿Por qué? ¿Por qué te importa después de lo que hiciste?, preguntó Beth, su voz aguda de ira. Nunca quise lastimarlo, aunque sé que parece así, dije, mi voz temblando. Amo a Steve. Siempre lo he hecho. Sé que no podemos estar juntos ahora y tal vez nunca más, y eso me rompe el corazón. Pero sé lo que necesita para comenzar a sanar, y haré lo que sea necesario para ayudar, incluso si nunca me vuelve a hablar. Beth guardó silencio, así que continué. Quiero que vea a los niños todos los días. Podría ser en la casa de tus padres o aquí. Aquí sería mejor. Puedo irme mientras él está aquí. Tal vez incluso podríamos compartir la casa, alternando semanas, para que los niños permanezcan en su entorno familiar. Su amor podría ayudarlo a recuperarse. Va a divorciarse de ti, dijo Beth sin rodeos. Las palabras cortaron profundo, pero acepté el dolor. Lo suponía, dije, hundiéndome en la realidad. Esto es tan incorrecto, repitió ella. No puedo estar más de acuerdo, dije, mi corazón rompiéndose de nuevo. Me recompuse y les dije a todos en el trabajo que Steve y yo nos estábamos divorciando, admitiendo que los problemas eran mi culpa. Todos se sorprendieron, excepto Chad, aunque fingió sorpresa muy bien, quería adelantarme a las noticias antes de que la gente conectara los puntos cuando se enteraran de su divorcio. Al principio fue incómodo, pero los 2 dentistas me ofrecieron abrazos y dijeron que me ayudarían ajustando mis horarios según fuera necesario. Fue reconfortante sentir al menos un poco de apoyo. Los documentos llegaron el jueves por la tarde y los llevé a la casa de mis padres, donde me quedé mientras Steve estaba con los niños.
Los términos del divorcio eran duros. Steve quería 3/4 partes de nuestros bienes, la casa, la custodia principal de los niños, pensión alimenticia de mi parte, sin pensión alimenticia de él y que volviera a mi apellido de soltera. Entendí su ira y sentí tristeza una vez más. Pero no era práctico para ninguno de los dos. Conocía a Steve lo suficientemente bien como para creer que, una vez que sanara, se arrepentiría de un acuerdo tan punitivo. Y si nuestros hijos iban a superar bien el divorcio, necesitaban vernos siendo civilizados. Cuando me reuní con mi abogado, insistí en una propuesta justa y dejé en claro que no lucharía contra Steve. Acepté que nuestro matrimonio había terminado y sabía que no podía pedir comunicación directa. Aunque anhelaba hablar con él, informamos a su abogado que solo respondería si Steve iniciaba el contacto. Él nunca lo hizo. No hice ninguna reclamación sobre su negocio y propuse una división equitativa de nuestros otros bienes. Propuse que compartiéramos la casa en un sistema rotativo hasta que Trixie terminara la escuela, y luego dividir la propiedad. Pedí custodia compartida, sin pensión alimenticia de ninguna de las partes y sin manutención conyugal. Planeaba mantener mi apellido de casada hasta que Trixie se graduara, pero si Steve insistía, volvería a mi apellido de soltera. Mi abogado estaba seguro de que podía pedir más y trató de convencerme de hacerlo, pero me mantuve firme. Hubo algunos intentos sin mucho entusiasmo por parte del abogado de Steve para negociar mejores términos para él, pero sabía que yo también podía pedir más, así que finalmente acordamos lo que había propuesto. Vivir en la casa sin el otro se sentía extraño, pero los niños, especialmente las niñas, se adaptaron rápidamente. Eso era lo que más importaba. Charlie parecía más pensativo que antes, así que, a través de la coordinación de Beth, Steve y yo acordamos llevarlo a un terapeuta. Respondió bien, y aunque nunca se convirtió en el alma de la fiesta, se relajó en comparación con lo serio que estaba durante el divorcio. Beth manejaba nuestras transiciones semanales, apareciendo media hora antes de que Steve o yo nos fuéramos para asegurarse de que no nos viéramos. Steve nunca me habló directamente, pero siempre mantuvo una fuerte presencia para los niños, la mayor parte del tiempo. Quitó todas las fotos mías y las puso boca abajo en el despacho. Cada semana, las volvía a colocar y las volvía a bajar antes de dirigirme a la casa de mis padres. Él nunca habló negativamente de mí a los niños y se aseguró de que no escucharan nada malo de su familia tampoco. Respeté sus límites. Le debía más que eso, pero era todo lo que me permitía hacer. Trabajé a tiempo completo en la clínica mientras mis padres recogían a los niños y se quedaban con ellos hasta que llegaba a casa. Durante mis semanas con los niños, la vida se sentía incompleta, pero aún tenía a mis hijos, a mis padres y a mi trabajo, las cosas que me mantenían en marcha. Decidí no salir con nadie y no sabía si Steve estaba saliendo con alguien. Sospechaba que podría estarlo, ya que naturalmente era bueno en las relaciones y siempre había sido un compañero cariñoso. La primera vez que Steve me habló después de ese día en el muelle fue en la obra de teatro escolar de Katie. Esperé mientras él y sus padres se encontraban asientos, luego me senté en el lado opuesto del salón de usos múltiples, justo fuera de su línea de visión, con Trixie a mi lado. Charlie pasaba la tarde con un amigo. Después de la función, Trixie corrió hacia su papá tan pronto como lo vio. Lo seguí a cierta distancia y me detuve a unos pocos pasos. Steve la levantó, haciéndola reír. Sonreí al ver su vínculo. Él me miró brevemente, como siempre lo hacía cuando estábamos en el mismo espacio, y asintió ligeramente. Le sonreí de vuelta, mi corazón doliendo al saber que aún lo amaba, aunque nunca podríamos estar juntos de nuevo. Estamos pensando en llevar a Katie a tomar un helado para celebrar su actuación. ¿Puedo llevármela?, preguntó. Por supuesto, respondí. ¿Por qué no llevas a Trixie también? Una leve y medio sonrisa cruzó su rostro. Gracias. No estaremos fuera hasta muy tarde. Le diré a Katie que te encuentre cerca del escenario. Necesito pagar por su disfraz. Fue una mantarraya y lo hizo tan bien, dije, con orgullo evidente en mi voz. Está bien, dijo, alejándose con Trixie en sus brazos mientras volvía al escenario con sus padres. Eso fue todo. No hubo calidez ni tensión entre nosotros.
Se sentía como si hubiera superado mi traición. La realización me dejó aliviada y entristecida. Sabía que eventualmente encontraría a alguien nuevo. En el aula, encontré a Katie animadamente charlando con sus amigas, aún con su disfraz. Estuviste increíble, cariño, dije con una sonrisa. Mamá, estaba tan nerviosa, admitió, ojos llenos de emoción. Lo noté, pero lo hiciste maravillosamente. Aquí, déjame llevar tu disfraz. Papá está esperando con la abuela y el abuelo en el escenario, y te llevarán a ti y a Trixie a tomar helado. Jay. ¿Vendrás también?, preguntó esperanzada. No esta noche, cariño. Necesito ir a casa y limpiar la cocina, dije, dándole un abrazo reconfortante. Después de la cena, me aseguré de que Katie se reuniera con Steve y sus padres. Le brindaron mucha atención, lo que me hizo sonreír. Los niños iban a estar bien. Mientras me deslizaba silenciosamente, mi garganta se apretó. Habría felicidad por delante tanto para Steve como para mí, pero probablemente no juntos, y no tanto como había desperdiciado con mis malas decisiones. Esperaba que Steve encontrara el amor de nuevo. Merecía alegría y paz después de todo lo que había pasado. Y yo necesitaría encontrar mi propio camino hacia la felicidad también. La vida después de la tormenta de mis decisiones fue diferente, pero no carente de crecimiento. Los días se convirtieron en semanas y las semanas se transformaron en meses, llenos de la rutina fragmentada de la coparentalidad y los intercambios silenciosos en funciones escolares o en las raras fiestas de cumpleaños. El silencio de Steve era un dolor que cargaba diariamente, un testimonio silencioso de su confianza que había destrozado. Sin embargo, en medio del caos de culpa y anhelo, encontré momentos de claridad. Trabajé duro para crear un nuevo sentido de normalidad para los niños, apoyándome en sus risas y las simples alegrías de su presencia. Las interminables historias de Katie sobre la escuela, las risitas de Trixie cuando me mostraba sus obras maestras de crayón y la tranquila resiliencia de Charlie me devolvían al presente. Ellos necesitaban que yo estuviera completa, y a través de ellos, encontré partes de mí que no habían sido rotas. Un sábado por la mañana lluvioso, mientras los niños estaban absortos en una película, tomé mi cuaderno de dibujo, una reliquia de mis años universitarios con Steve. No había dibujado en años, pero con la lluvia golpeando la ventana y el aroma de chocolate caliente en el aire, dejé que mi lápiz vagara. Los recuerdos de nosotros en la exhibición de arte universitario inundaron mi mente, la voz de Steve en mi oído mientras explicaba por qué le encantaban los trazos de una pintura. Cerré los ojos y respiré profundamente, como si aún pudiera sentir su calidez a mi lado. A medida que la primavera se fundía en verano, Steve y yo nos acostumbramos a una rutina tácita. Recogía a los niños los viernes por la tarde, y yo miraba desde la ventana mientras se iban, conteniendo las lágrimas y esperando que algún día pudiéramos intercambiar más que un asentimiento. Sus interacciones con los niños seguían siendo tan tiernas como siempre, y por eso, estaba agradecida. Al menos no habían perdido el amor de su padre. Una tarde, mientras recogía a Katie de la casa de una amiga, la madre se acercó a mí. Lo estás haciendo muy bien, ¿sabes? No puede ser fácil. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Sonreí cortésmente, murmurando un gracias, pero sus palabras resonaron en mi cabeza todo el camino a casa. ¿Realmente lo estaba haciendo bien? Tal vez no según mis propios estándares. Pero me di cuenta de que lo estaba intentando. Y para los niños, intentarlo era todo. Unos meses después de la obra escolar, Beth llamó inesperadamente. Estamos organizando un picnic familiar por el cumpleaños de mamá. Steve estará allí y los niños están emocionados. Deberías venir. La invitación me dejó atónita, como si el mundo se hubiera detenido por un latido. ¿Significaba esto que Steve estaba listo para enfrentarme, aunque solo fuera en un entorno público? El día del picnic, preparé una ensalada sencilla y algunas galletas caseras, las favoritas de Steve, aunque dudaba que las tocara. El parque estaba animado, lleno de risas, y observé desde la distancia mientras Steve lanzaba un frisbee a Charlie, su expresión relajada, casi en paz. Fue un vistazo fugaz del hombre que había conocido y amado.
Trixie corrió hacia mí, sus brazos abiertos. Mami, ven a jugar. Su alegría era contagiosa y antes de que pudiera negarme, Steve me miró. No sonrió, pero no había ira en su mirada, solo un reconocimiento neutral. Era lo más que había ofrecido en meses, y lo tomé como un salvavidas. Por un tiempo, solo éramos padres jugando con nuestros hijos en el parque, el pasado como un fantasma que se mantenía a distancia. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles, Steve se acercó a mí mientras los niños jugaban con sus primos. Gracias por venir, dijo en voz baja, mirando más allá de mí hacia el horizonte. Su voz estaba tensa pero sincera. Asentí, mi corazón latiendo con fuerza, incapaz de formar una respuesta coherente. No era perdón, pero era un comienzo. La semana siguiente hubo más pequeños intercambios, actualizaciones sobre los niños, breves discusiones sobre los horarios. Eran transaccionales, pero llevaban un peso de posibilidad. No fue hasta el cumpleaños de Charlie que Steve me sorprendió. Mientras encendíamos las velas del pastel, se volvió hacia mí y dijo, ¿te gustaría cenar con nosotros este fin de semana? Solo cenar. Mi respiración se detuvo y vi el destello de esperanza en los ojos de Charlie. Sí, susurré, apenas confiando en mi voz. Me gustaría. La cena ese sábado estuvo llena de conversación tentativa, historias sobre el trabajo y los niños. No fue una gira de disculpas y no fue un reavivamiento del amor. Éramos dos personas navegando por los fragmentos de lo que alguna vez fue. La mirada de Steve nunca se detenía, pero no estaba llena de dolor ya, y eso, por ahora, era suficiente. Con el tiempo, la vida continuaría desafiándonos a ambos. Quizás Steve encontraría a alguien que pudiera amarlo sin traición. Y tal vez yo descubriría cómo perdonarme a mí misma. Pero por ahora, éramos padres que amaban a sus hijos y encontramos una frágil paz en ese propósito compartido. Mientras arropaba a los niños en la cama esa noche, Katie susurró, ¿papá se quedará aquí? Besé su frente y dije, no, cariño, no esta noche. Pero en el fondo, sabía que dondequiera que estuviera Steve, siempre sería parte de este hogar, de esta familia, aunque no fuera igual que antes.